Otro ejercicio súper interesante y ojalá lo hiciésemos muchísimo más, que es la sentadilla profunda. Sé que no es fácil, sé que muchas veces no se puede por movilidad o por diferentes factores, no es porque no queramos nosotros o no queramos jugadores, pero lo tengo que poner aquí. Sentadilla profunda es un estímulo brutal para el vasto medial. Y precisamente por ese ejercicio ser tan compuesto, tan complejo, multiarticular, podemos cargar mucho y meter mucho peso. Imaginaos, por ejemplo, que no podemos realmente conseguirlo por movilidad o por diferentes razones, ¿vale? En ese caso, lo que yo haría sería poner ciertas cuñas y poner un peso a lo mejor no tan elevado, porque no tenemos la técnica, pero solamente movernos en flexión profunda total, casi tocar con los talones, o que esa sea un poco la idea, y subir a ligeramente sentadilla paralela o un pelín por arriba, pero no acaba el gesto ni mucho menos. Muy buenas, compañeros. En este podcast es el primer episodio, por así decirlo, de una serie de podcasts y también de newsletters en las que vamos a centrarnos en la salud de la rodilla. Creo que al final en baloncesto es clave, obviamente, estar sano como cualquier deporte, y por el nivel de impacto y por el volumen y peso de los cuerpos con los que trabajamos, creo que es muy, muy común que haya o lesiones de rodilla o a lo mejor ya no tanto lesiones, pero sí molestias que suelen ser crónicas o por lo menos que vienen y van. Y al final muchas veces queremos mejorar el salto, la potencia, etcétera, pero si el jugador no puede hacer los ejercicios o no puede con cierta intensidad por, por esa molestia, por ese dolor, al final creo que lo más apremiante, lo más importante es primero hacer que no le duela para después poder trabajar con intensidad. Entonces, como digo, este episodio es solamente una parte de otros que vamos a tocar, tanto en podcast como muchísimo en newsletter, para poder enviaros vídeos y enlaces a diferentes vídeos y ejercicios que se vea de forma más visual, ¿vale? Entonces, como os digo, esta es una pequeña parte del puzzle, es solamente una pieza, pero creo que es importante, ¿vale? ¿Y por qué hablamos de vasto medial? Al final, el cuádriceps es clave para la salud articular de la rodilla. No es lo único importante, también la cadena posterior a nivel de isquiosurales es muy importante, ese ratio de fuerza cadena anterior cuádriceps, cadena posterior isquiosurales es muy importante, y también continuar la cadena cinética, tanto hacia arriba. Hay diferentes estudios que muestran cómo el fortalecimiento de flexos de cadera y ejercicios que son más dominantes de cadera también hacen que duela menos la rodilla, y obviamente habrá que analizar la razón concreta de ese dolor de rodilla, y al newsletter tenemos ya un episodio o un correo preparado unas semanas que va a analizar de forma detallada diferentes causas que son las más comunes y pequeñas píldoras y tips, pequeños trucos o consejos para poder actuar ante cada dolor, pero más a nivel general, si trabajamos bien a nivel de rodilla, cadera, no centrarnos solamente en la articulación de la rodilla, sino ir un poco hacia arriba en la cadena cinética y también hacia abajo a nivel del tibial anterior, tibial posterior, gemelo sóleo, etcétera. Todo eso va a ayudar a que la rodilla no sea ese punto débil o ese eslabón débil que va a pagar el precio de no ser fuerte, o por lo menos de ser débil, o de no tener proporcionada la fuerza, ¿vale? Entonces, como os comento, esto es solamente una parte del puzzle, no es que sea la píldora mágica que si la desarrollamos todo irá bien, pero sí que es una parte muy importante, ¿vale? Entonces, como os comentaba, en este episodio nos centraremos en el vasto medial, ¿vale? ¿Y por qué? Pues en primer lugar, porque es un ejercicio, o es un músculo, mejor dicho, perdón, es un músculo que muchas veces está infradesarrollado. Vamos a analizar más adelante por qué, pero en primer lugar vamos a hablar un poco del cuádriceps como grupo muscular. Sabemos que está formado por 4 fascículos diferentes. Entonces, en primer lugar tenemos el recto femoral, que es la parte más superior del muslo, en su parte anterior. Está situado en el medio. Sabemos que este músculo es el único de los cuádriceps que cruza la cadera. Es decir, que por tanto no solamente realizará extensión de rodilla, sino también flexión de cadera. Y esto es importante. Y está colocado de forma superior encima del vasto intermedio. Después tenemos el vasto lateral o vasto externo, como queráis llamarlo, que es el más grande de este grupo muscular del cuádriceps, y es solamente extensión de rodilla. ¿Qué es importante también de este músculo? Que lateraliza la rótula. Es decir, un desarrollo preferente la llevará más hacia afuera, un desarrollo pues no tan bueno o no tan fuerte con el vasto medial la va a medializar o a internalizar más hacia adentro, por así decirlo, ¿vale? Entonces es importante saber que tiene ese rol de extensor de rodilla, no es flexor de cadera porque no cruza la cadera, porque ya dijimos que el recto femoral es el único fascículo de todo el grupo muscular del cuádriceps que lo hace, entonces solamente hace extensión de rodilla, pero por cómo está situado
en esa orientación lateral también lateraliza la rótula. Es decir, un desarrollo preferente del vasto lateral va a llevar hacia afuera a la rótula. Ya veremos en qué situaciones nos puede interesar y por qué razón, ¿vale? Después tenemos el vasto medial, que es del que más vamos a hablar en el episodio de hoy, que está en la parte interna, en la parte más medial de la cara anterior del muslo. Se realiza o solamente realiza la acción de extensión de rodilla, pero hace lo contrario que el vasto externo, es decir, en este caso la va a medializar, a llevar hacia adentro la rótula. Vamos a hablar un pelín más ahora del origen y de la inserción, no porque sea muy importante, pero como es en el que vamos a centrar hoy, creo que es interesante decirlo. El origen es la línea intertrocantérica y el labio medial de la línea áspera, la inserción es la rótula, por el tendón del cuádriceps en la tuberosidad tibial por ligamento rotuliano. No es muy importante, pero simplemente, como es el fascículo protagonista de este episodio, creía que era considerado, que era adecuado, perdón, considerar su origen y su inserción, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, en este episodio vamos a centrarnos en desarrollar el vasto medial. ¿Y por qué puede ser interesante? Al final, el vasto medial se desarrolla en diferentes gestos, pero uno de ellos es cuando realmente estamos muy flexionados. La flexión de rodilla es muy importante y es profunda. Por ejemplo, la sentadilla profunda o un split búlgaro muy, muy abajo, o al hacer, por ejemplo, la típica pistol squat en una caja de pliometría en la que podemos llegar muy, muy abajo. Y ocurre muchas veces que en deportistas de diferentes disciplinas, y creo que en baloncesto incluso más, por ser gente a lo mejor muy alta, muy pesada y que muchas veces no tienen la fuerza o la agilidad o la técnica en el gimnasio que deberían, en muchísimas ocasiones va a ocurrir que una sentadilla que queremos que sea profunda se va a quedar en media sentadilla, a lo mejor de los casos, o muchas veces un cuarto de sentadilla. Que cualquier gesto de fuerza se va a llevar un poco a unos grados limitados. ¿Qué va a ocurrir de esa forma? Que el vasto medial no se va a desarrollar tanto como otros fascículos, como otras partes del cuádriceps y de otros grupos musculares. Perdón. Entonces, por esta razón, creo que con el paso de los años vamos a tener un desarrollo deficiente, vamos a tener un vasto medial infradesarrollado. Por esta razón, creo que es interesante elegir algunos ejercicios que de forma específica tengan este fascículo muscular como objetivo. No porque sean los más importantes, no porque sea la parte clave de la sesión, pero sí porque nos va a hacer seguramente un desarrollo más armónico del cuádriceps y de esta forma también darnos más resiliencia y más salud a nivel articular en la rodilla. Entonces, vamos a poner un enlace a nuestra newsletter, ¿vale? Para que podáis seguirlo y en unos días, unas semanas, vamos a enviar un correo con más información sobre este tema, pero sobre todo los vídeos de los ejercicios que aquí cito, allí los podréis tener para vosotros, ¿vale? Podréis verlos, podréis revisarlos cuando queráis y será mucho más visual. Entonces, creo que aquí al explicarlo tendría bastante claro cuál es cada ejercicio y por qué es útil, pero creo que al verlo es mucho más fácil entenderlo que simplemente escuchando. Entonces, que sepáis que si seguís ese link o la gente ya estáis dentro, no hace falta que hagáis nada, ¿vale? Podéis volver a apuntaros, pero simplemente es para aseguraros, ya estáis dentro. Vais a recibir cada domingo un correo con diferente información exclusiva que enviamos continuamente de forma 100% gratuita y en el correo concreto sobre este tema del desarrollo del vasto medial vais a tener un enlace a diferentes vídeos, ¿vale? Con esos vídeos podréis tenerlos siempre guardados en vuestro correo, ¿vale? En vuestra bandeja de entrada y cuando queráis de vez en cuando ir a estos ejercicios de desarrollo prioritario del vasto medial, solamente tendréis que hacer clic o ir a la etiqueta que pongáis a ese correo y podréis revisarlos, ¿vale? Entonces que sepáis que aunque aquí de oídas no es tan fácil distinguirlo, lo tendréis en vuestro correo si os apuntáis a newsletter, ¿vale? Pues primer ejercicio que podemos utilizar para desarrollar el vasto medial de forma prioritaria. Es un ejercicio en el que estamos sentados en el suelo, ambas rodillas extendidas y una de ellas la flexionamos ligeramente, como a 20-30 grados. Debajo de esa rodilla vamos a poner cualquier material que no sea muy duro para no hacer dolor en la parte posterior de la rodilla. Pues, por ejemplo, a lo mejor un foam roller un poco blando o un balón medicinal. Yo lo hago, por ejemplo, un balón medicinal que es bastante blando y de esa forma la rodilla queda ligeramente flexionada, más o menos a 20-30 grados. Ahora yo, por ejemplo, presiono fuerte la parte superior de digamos que la parte del cuádriceps un poco más arriba de la rótula, no en la rótula, sino un poco más arriba para fijarlo, y al jugador intenta, la otra mano la pongo en el tobillo del jugador, en la parte anterior del tobillo, y el jugador intenta extender la rodilla y yo resisto, dejo que me venza, y luego a la vuelta yo intento empujar fuerte y él tiene que resistir, aunque en principio deberíamos vencerle. Si no sois suficientemente fuertes para vencer al jugador en esa posición, pedidle que haga fuerza, pero que os deje vencerle para que haya un movimiento, no sea simplemente isométrico. De esta forma ya estamos activando de forma prioritaria al vasto medial, pero es que además podemos de vez en cuando producir
cierta rotación externa de cadera, es decir, conseguir que la rodilla en vez de estar totalmente vertical esté un pelín diagonal hacia afuera, y de esta forma activaremos un pelín más incluso ese vasto medial, ¿vale? Lo que os digo, pues utilizar un foam roller, un balón medicinal o a lo mejor si no tenéis nada de eso, poned 2 o 3 toallas dobladas para crear esa especie de montoncito, esa especie de flexión de rodilla y con eso os va a valer. Sin nada de material podéis darle un buen estímulo al vasto medial y realmente notan el ardor y notan esa activación. Otro ejercicio súper interesante y ojalá lo hiciésemos muchísimo más, que es la sentadilla profunda. Sé que no es fácil, sé que muchas veces no se puede por movilidad o por diferentes factores, no es porque no queramos nosotros o no queramos jugadores, pero lo tengo que poner aquí. Sentadilla profunda es un estímulo brutal para el vasto medial. Y precisamente por ese ejercicio ser tan compuesto, tan complejo, multiarticular, podemos cargar mucho y meter mucho peso. Imaginaos, por ejemplo, que no podemos realmente conseguirlo por movilidad o por diferentes razones, ¿vale? En ese caso, lo que yo haría sería poner ciertas cuñas y poner un peso a lo mejor no tan elevado porque no tenemos la técnica, pero solamente movernos en flexión profunda total, casi tocar con los talones o que esa sea un poco la idea, y subir a ligeramente sentadilla paralela o un pelín por arriba, pero no acaba el gesto ni mucho menos, es decir, no llegar nunca arriba, solamente movernos en esos rangos abajo que inciden de forma prioritaria en el vasto medial. De esta forma conseguiremos muchísimo rango efectivo para el vasto medial sin una carga muy elevada, sin un peso que realmente para el resto del rango de movimiento va a ser malgastar la serie porque es muy suave. Es decir, imaginaos, por ejemplo, que un deportista se pone 50 o 60 kilos. Pues para hacer una sentadilla no le aporta nada, pero en cambio, si vas hasta abajo del todo con las cuñas, hasta abajo del todo, subes hasta casi sentadilla paralela, un pelín más arriba, vuelves a bajar hasta abajo del todo y haces 10-12 repeticiones, realmente es una serie dura con un peso que sería muy poco duro para hacerlo en un rango completo. Si queremos aún intentar activar un poco más el vasto medial, yo lo que os recomiendo es que probéis a hacer más rotación externa, es decir, en vez de estar con los pies paralelos, que los dos miren hacia afuera, en diagonal hacia afuera, y a lo mejor quizás elevar un pelín más el talón o simplemente dejarlo como estaba, con un poco de elevación. Y de esta forma, por esa angulación, activaremos un poco más tanto el aductor como el vasto medial, ¿vale? Otro ejercicio interesante, que yo no lo hago con mis jugadores porque no tengo esta máquina, pero que es muy interesante, es hacer en una prensa de pierna o en la típica hack squat o si sentadilla haka o similar, que hagáis una especie de rotación externa bastante exagerada y que juguéis con que los talones no estén muy hacia arriba, sino más hacia abajo, es decir, más estímulo para el cuádriceps, más para la cadera anterior. Con esta rotación de cadera, más las piernas más o menos cerca de vosotros y no muy arriba, es decir, más hacia abajo para sobrecargar el cuádriceps, también vais a ver como el vasto medial se activa mucho. Podéis probarlo en el gimnasio y veréis como 2 o 3 series de 10 o 12 repeticiones yendo más o menos cerca del fallo os van a producir ardor en el vasto medial, que es el objetivo en este caso, ¿vale? Después tenemos, yo lo llamo Deceleration Lunge, pero no sé muy bien cuál es el nombre. Es una zancada frontal, un lunge frontal, es decir, estamos en bipedestación, doy un paso hacia adelante con el peso, por ejemplo, en el pecho o mancuernas o la barra, como yo considere. Pero en este caso lo que yo quiero es que el vector sea más horizontal que simplemente vertical. Entonces lo que yo voy a intentar es poner una banda elástica alrededor de mi cadera, aparte del peso libre, para que tenga una fuerza de frenado muy interesante. Es decir, que me tire hacia adelante, no solamente la gravedad hacia abajo, sino la goma hacia adelante. Y yo ahora intento que la rodilla pase un poco de la punta de los pies. Es decir, intento que vaya más hacia adelante para meter más carga a cadera anterior. E intento ir muy abajo. Es decir, intento como si fuera recaer el gesto de sentadilla profunda, que mi glúteo vaya cerca del talón, ¿vale? Y me voy hacia arriba, pero sobre todo hacia atrás. Entonces, al final el movimiento es hacia adelante, hacia abajo, hacia arriba, hacia atrás. Esa diagonal continuamente. De nuevo, mucho estímulo para el vasto medial. Después tenemos una extensión de rodilla. En la máquina, por ejemplo, extensora de rodilla. Y tenemos opciones. Una que sería trabajar solamente los rangos profundos, es decir, desde mucha flexión de rodilla hasta extenderla un poco, pero con rango parcial. Haría algo parecido a lo que dijimos con la sentadilla profunda. Creo que un peso que no sea mucho reto al final seguramente no sea arriba, salvo que tenga cierta polea modificada en la que el brazo de ventaja-desventaja mecánica y esa palanca esté modificado para que nos cueste siempre parecido, si no creo que costará mucho más al principio que después. Entonces yo solamente trabajaría rango parcial, desde flexión completa hasta a lo mejor pues 20, 30, 40 grados de extensión desde esa flexión completa, pero ni mucho más llega al final, ¿vale? Esa es una opción. La otra opción, todo lo contrario, recreamos algo parecido al primer ejercicio, al que decíamos como medicinal o con foam roller. Es decir, buscamos una
extensión completa, en este caso unipodal. Ahora rotación de cadera, rotación externa, es decir, que la puntera en vez de mirarme recto hacia arriba, que mira hacia la derecha, por ejemplo, hacia afuera, si es mi pierna derecha. Y ahora flexiono solamente 20-30 grados y extiendo. Flexiono y extiendo. Y voy a incidir de forma prioritaria en el vasto medial, ¿vale? En este caso de la pierna derecha sería. Vale, otro ejemplo, ¿cuál sería? Pues, por ejemplo, una extensión de rodilla, este es muy, muy típico, estar de pie, una goma alrededor de mi rodilla, es decir, está por detrás de la rodilla generando tensión porque la tengo atada adelante. Entonces, yo flexiono un poco la rodilla y la extiendo de forma completa. Flexiono un poco y extiendo. Yo estoy de pie, estoy en bipedestación. Con este gesto también fortalecemos el vasto medial. Se puede hacer con dos piernas, después dos piernas, pero más peso en la que trabaja. Es decir, por ejemplo, estoy en bipedestación, la goma está atada en una palanca o en cualquier máquina delante de mí y me está traccionando mi rodilla derecha de atrás hacia adelante, es decir, me fuerza la flexión y yo ahora fuerzo la extensión completa. Al principio puedo poner el peso más en la pierna que no tiene la banda, después 50-50, después más peso en la de la banda y después también unipodal, ¿vale? Sería un poco una progresión que se podría hacer. Y ahora hemos dicho que 6 ejercicios en este título, pero bueno, vamos a ponernos aquí uno de regalo y sería el Reverse Nordic. Este ejercicio que también sin material, ya he visto que hasta ahora, salvo en ciertas excepciones, se puede trabajar muy bien el vasto medial, se puede poner un vasto medial muy fuerte sin prácticamente nada o realmente sin nada de material, solamente con un compañero que nos ayude a traccionar en cierta situación, ¿vale? Entonces, en este caso, el Reverse Nordic simplemente es una protección para rodillas para hacernos daños en la rótula. Después nos ponemos erguidos, es decir, estamos de rodillas con mi tronco erguido, rodilla, cadera y hombros alineados, y ahora busco irme para atrás todo lo posible. Intento llegar, imaginaos, el objetivo sería tocar el suelo con mi espalda, que es imposible obviamente, por lo menos para mí, pero ese tiene que ser un poco la idea. Y ese grado de flexión tan profunda y volver a intentar extender cuando la rodilla está en ese grado de flexión, va a producir una activación preferencial de ese vasto medial. También un ejercicio interesante. ¿Qué os recomiendo? Que empecéis haciendo, pues a lo mejor 1 o 2 por sesión y más a modo activación que a modo desarrollo, muy lejos del fallo, solamente para tocarlo de forma ligera, y después que vayáis rotando los ejercicios y acercándoos cada vez más al fallo. Yo, por ejemplo, creo que es interesante, no solamente para salud articular, que lo es, sino en casos concretos. Yo, por ejemplo, con un jugador nos interesaba, vimos el fisio, el médico y yo, ellos me recomendaron, sobre todo el fisio, que en este caso fue Jordi, mi compañero, el que tuvo esa idea, que fue muy buena idea, de un jugador que le iba mejor para su rodilla por ciertas razones, intentar medializarla un poco, es decir, intentar moverla y no estuviese en la zona en la que estaba. ¿Qué es lo que hicimos? Poco a poco probamos que realmente le iba mejor cuando artificialmente, con la mano, con un vendaje, se movilizaba la rótula y dijimos, vale, a partir de ahora vamos a trabajarlo para que eso no sea de forma artificial con un vendaje, sino que su musculatura lo produzca. ¿Qué hicimos? Un trabajo de activación previo al entrenamiento cortito con todos estos ejercicios, pero una serie solo, corta y no cerca del fallo. Es decir, para activar la musculatura, para tener la conciencia de que está siendo activada y que está contrayendo y medializando la rótula, pero no con el objetivo de fatigar esa musculatura. Y después, tras el entrenamiento, cada 2 días o cada 3 días, dependiendo de cómo va la semana y de cuántos partidos teníamos por semana, hacíamos ya una sesión de 2 series de todos los ejercicios ya cerca del fallo, buscando ese desarrollo. Y los resultados han sido bastante buenos y por esa razón he creado el podcast. Creo que es interesante enfocarlo de esta forma, no solamente ejercicios, como pasa muchas veces en la carrera, y yo también que tengo un poco de manía a los policías del fitness, que lo llamo yo a veces, que lo he visto muchas veces en Twitter y me gusta esta denominación, que es, vemos por ejemplo a un deportista que es de cierta disciplina, que no hace una sentadilla con las piernas perfectas bajando X, sino que a lo mejor lo hace pues, en una situación staggered o una situación de rotación externa, o a lo mejor lo hacemos, qué sé yo, en vez de bajar con el peso distribuido 50-50, a lo mejor lo bajamos 60-40 por X razón, y ya el policía del fitness dice que eso está mal hecho, que el manual del fitness dice que tiene que ser de esta forma, con 90 grados, con no sé qué. Yo creo que no siempre en deporte de rendimiento, de hecho prácticamente creo que nunca tiene sentido fijarnos en el fitness y copiar, porque ellos lo hacen en 0 grados de libertad, lo hacen siempre en un plano sagital, con un objetivo estético, y el baloncesto es multidireccional, no busca estética, busca rendimiento y queremos la funcionalidad. Entonces, por esa razón, creo que es interesante este podcast o este episodio para intentar verlo un poco diferente y no ver siempre voy a hacer, por ejemplo, un cinturón ruso de esta forma 100% simétrico, que es muy interesante para salud articular,
pero a veces hay que salir de eso e intentar pensar un poco, think outside of the box, como dicen los americanos, de intentar pensar un poco diferente y ver cómo podemos meter diferentes variables o cambiar los ejercicios para tener un efecto diferente. Y sobre todo que no estemos sesgados o que no estemos muy sesgados a hacer lo que siempre os han dicho o lo que siempre hemos visto en la revista de fitness, sino realmente cuál es la kinesiología de este ejercicio y qué busco cambiando ángulos, cambiando palancas o rangos de ventaja, desventaja mecánica, ¿vale? Entonces, nada, compañeros, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo que sea, podéis ponerlo en los comentarios del episodio o también por redes sociales o por correo, como mejor os venga, ¿vale? Lo que os he comentado, estos ejercicios, es más visual verlo obviamente en vídeo que en audio, entonces simplemente apuntaos en la newsletter y en unos días o semanas tengo que mirar con Jaime cuándo está en el calendario para enviarse, pero vamos, que vais a recibir el correo con esta información resumida, más enlaces a los vídeos, ¿vale? Así que nada, compañeros, nos escuchamos en una semana. Adiós.